Buenas tardes, compañeros y docente. Hoy expondré mi informe sobre las propiedades magnéticas en los materiales. Mi nombre es Ezequiel Gutiérrez y bueno, comenzaré la exposición. Materiales magnéticos. Las propiedades magnéticas de un material definen en función la función del valor de la susceptibilidad magnética, que es el coeficiente adimensional que expresa una proporcionalidad entre la magnetización E, emanación M, y la intensidad del campo magnético H, ¿no? El comportamiento magnético. Para comprenderlo, se tendría que recurrir a la mecánica cuántica. Pues en cambio, se nos brinda una descripción cualitativa sobre los fenómenos magnéticos con el trabajo de el señor Bohr Sommerfeld con su núcleo atómico. Este modelo supone que el átomo está formado por un núcleo central fijo que contiene protones y neutrones, ¿no? Alrededor del cual giran electrones, describiendo órbitas cerradas que pueden considerarse como circuitos eléctricos. Entonces, cada circuito genera un momento dipolar que se asocia con un momento angular, tomando en cuenta que el electrón gira sobre sí mismo, lo que genera aún así mayor momento angular y momento magnético dipolar adicional al átomo. El efecto que genera se le conoce como spin orbital, gracias al cual se forma el momento magnético total del átomo. Ahora veremos la clasificación de los materiales magnéticos. Existen diferentes categorías según sus propiedades y su comportamiento ante los campos magnéticos. Entre estos tenemos al diamagnetismo. En un material diamagnético, el momento magnético neto, derivado de los movimientos orbitales de los electrones y a sus espines en cualquier átomo particular, es cero. Lo que quiere decir que se repelen, pues muestra una respuesta débil y negativa a los campos magnéticos externos. Todos los materiales exhiben cierto grado de magnetismo, pues este se compone principalmente del movimiento orbital de los electrones dentro de un átomo, eh, presente en todos los materiales. Por ejemplo, estos son algunos de los materiales que presentan diamagnetismo. Tenemos el cobre, la plata, el oro, el bismuto y el plomo. Las propiedades de los materiales diamagnéticos, encontramos la repulsión débil. Esto se debe a que la fuerza experimentada por estos materiales en un gradiente de campo magnético siempre estará dirigida en sentido opuesto al campo aplicado, sin manifestación permanente, debido a que no retiene ninguna magnetización permanente después de la eliminación del campo magnético externo. También la independencia de la temperatura, pues a diferencia de los materiales paramagnéticos que se dirá a continuación, en que siguen la ley de Courier, y los materiales ferromagnéticos que también se va a explicar a continuación, que exhiben una temperatura crítica conocida como temperatura de Courier. Los materiales diamagnéticos son en gran parte independientes de la temperatura. Eh, la propiedad universal. Esto significa que todos los materiales presentan cierto grado de diamagnetismo, como ya se mencionó antes. Eh, Siguiendo, tenemos el paramagnetismo. El paramagnetismo se produce fundamentalmente por los momentos dipolares magnéticos, ¿no? De los pines de los electrones,
Los materiales magnéticos son una clase de sustancias que contienen propiedades magnéticas. Cuando se exponen a un campo magnético, pues sufren el mismo tipo de atracción y repulsión que los imanes normales cuando están sujetos a un campo magnético. Esto se compone en base a las fuerzas de alineamiento del campo sobre los dipolos moleculares que se contrarrestan por la alteración que produce la agitación térmica. El efecto paramagnético depende de la temperatura, siendo más fuertes a bajas temperaturas cuando existe mínima agitación térmica. Eh, por lo tanto, la susceptibilidad paramagnética sigue la ley de Coulomb, como ya antes mencioné, que es aplicable con campos bajos o temperaturas elevadas. La ley se compone de C, que es la constante, y T, que viene a ser la temperatura, ¿no? Como se muestra en la fórmula aquí puesta. La misma nos dice que en sustancias paramagnéticas se puede predecir el efecto diamagnético debido a su bajo valor. Em, Ejemplos de materiales paramagnéticos tenemos el aire, el aluminio, el magnesio y el wolframio, ¿no? Que son algunos de los materiales que presentan paramagnetismo. Eh, Las propiedades de los materiales paramagnéticos son la dependencia de la temperatura, ¿no? A medida que la temperatura aumente, el momento térmico eh, de los átomos o moléculas neutralizará la alineación de dipolos magnéticos, finalizando en la disminución de su magnetización neta. La magnetización débil, eh, que viene a ser las propiedades magnéticas del material, eh, suelen ser son significativas solo en presencia de un campo magnético externo fuerte, sin magnetización permanente. Esto quiere decir que retienen cero magnetización permanente después de que el campo magnético externo se ha eliminado. Seguimos con el ferromagnetismo. Los materiales ferromagnéticos presentan el tipo de magnetismo más importante, pues esta denominación la perciben las sustancias que presentan emanación grandes aún en la existencia de campos magnéticos muy débiles. La mayoría de aleaciones y compuestos ferromagnéticos contienen uno o más de los elementos como el hierro, el cobalto y níquel, que a la temperatura ambiente y por encima de ellas son ferromagnéticos. Estos materiales poseen momentos o dominios magnéticos permanentes que logran alinearse espontáneamente de manera paralela entre sí. Se debe a que la separación entre átomos de los materiales ferromagnéticos es tal que la fuerza de intercambio cuánticos que se producen hacen los espines de los electrones de estos se alinean paralelamente. Eh, Aquí tenemos un par de ejemplos de materiales ferromagnéticos, como ya antes mencionado, el hierro, el cobalto y el níquel. También en las propiedades de los materiales ferromagnéticos están compuestos por la mediación espontánea, debido a la alineación paralela en estructura de dominios que determinan el comportamiento magnético general del material. La temperatura de Curie, que a esta temperatura el material pierde las propiedades ferromagnéticas y se vuelve paramagnético. También la histéresis, que es un ciclo que causa la dificultad que presenta el desplazar de las paredes de los dominios. La histéresis, que en algunos materiales resulta ser muy grande, es la que genera la existencia de imanes permanentes con mucha potencia. Aquí tenemos diversos materiales con
parámetros de la curva de histérisis. Tenemos el hierro al silicio, el permaloy y el mumetal. Las sustancias ferromagnéticas con mucha histéresis se les suele llamar duras, ¿no? Puesto que a las que exhiben poca se les conoce como blandas o dulces. Ahora pasamos al superparamagnetismo. El superparamagnetismo es la forma de magnetismo que se encuentra en pequeñas nanopartículas ferromagnéticas. Según Mateus Brano Barbosa, el término superparamagnetismo fue introducido por Bing y eh, Livingstone en 1959 con el fin de describir el comportamiento magnético de partículas magnéticas a escala nanométrica. A esta escala existen eh, efectos de tamaño, confinamiento y superficie que afectan en las propiedades magnéticas de las nanopartículas. En el supuesto inicial se consideraba que los momentos magnéticos dentro de una partícula se mueven coherentemente apuntando a la misma dirección mediante un único vector clásico de magnitud. La reducción de tamaño de la nanopartícula de dominio único considera es suficiente para que su momento magnético no permanezca estable en el eje magnético preferencial durante el tiempo de medición típico. Aquí ejemplos de materiales superparamagnéticos. Tenemos el óxido de hierro, el cloruro de polivinilo, el poliéster, el carbo- carbonilo de hierro y el naftalato de polietileno. Eh, las áreas de aplicación del superparamagnetismo se constituyen en las siguientes. Se puede aplicar en el área de microbiología, la de los biosensores, eh, en la biomolecular, biología, en la biología molecular, en la biomedicina, en biosensayos, en la remoción de los materiales pesados, la inmovilización de enzimas y proteínas y no, la liberación de fármacos y en la nanotecnología. Concluyendo de toda la información que ¿cómo se llama? Se ha leído, eh, se concluye que las propiedades magnéticas de los materiales nos muestran una amplia gama de comportamientos que dependen de la interacción entre momentos magnéticos a nivel atómico y los campos magnéticos externos. Con la formación recaudada, las características, materiales y propiedades de la clasificación de los materiales magnéticos mencionados en ese informe, se entiende como diferentes estructuras y configuraciones electrónicas afectan la respuesta de un material a un campo magnético. Eh, como como se ha explicado, lo que los materiales de magnéticos se caracterizan por tener una leve repulsión hacia los campos magnéticos y suelen carecer de magnetización permanente, ¿no? Por otro lado, los materiales paramagnéticos que poseen momentos magnéticos individuales que se alinean en presencia de un campo magnético, aunque la magnetización que manejan es débil y bueno, se pierde al retirar.
el campo. Eh, los materiales ferromagnéticos, que a diferencia de los anteriores, estos son más importantes, pues debido a su capacidad de mantener una magnetización fuerte y permanente. Finalmente, los materiales superparamagnéticos muestran un comportamiento magnético único en nanopartículas, pues el tamaño reducido y los efectos de superficie dominan. Por lo tanto, entender y manipular estas propiedades es esencial para el desarrollo de nuevas tecnologías y para aprovechar al máximo el uso de materiales magnéticos en diferentes campos, como vienen a ser campos científicos e industriales. Bueno, con esto terminé mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y nada, muchas gracias.